Hola queridos seguidores de Windy Hill. En este episodio la tensión es más alta que nunca. Saad prepara una prueba increíble para Alil y Zeynep. La decisión de Alil sorprenderá a todos. Entonces, ¿el amor realmente terminó? ¿O es todo parte de un gran juego? Vamos a resolverlo juntos. Si estás listo, analicemos juntos los momentos más memorables de Windy Hill. Una introducción como esta atraerá inmediatamente al espectador y hará que quiera seguir viendo el vídeo. ¿Qué dices? Cuando Alil ve a Zeynep, le dice que se está preparando para irse. Pero Sadik entra. Alil dice que nunca amó a Zeynep. Pero Saad no está convencido en absoluto. Zeynep intenta comprender qué está pasando. Castiga a uno de sus hombres leales. Primero dispara con una mano. Él dice, soporta el dolor y salva tu otra mano. Pero no lo puede soportar. Sadik también se dispara a la otra mano. El hombre ya no soporta el dolor. Esta vez Saad mata al hombre. Luego elimina al hombre. Saad Kazm dice que ama mucho a su tío. Dice que la razón de su muerte es Alil. Él saca una pistola. Zeynep se lo impide. Alil le dice que no lo muestre. Sadik le dice a Alil que se miren el uno al otro. Él dice, veamos si el amor realmente terminó entre ustedes dos. Él dice que a veces tu amor leal puede ser tu desastre. Él dice que miraremos y veremos. Luego los deja. Zeynep intenta comprender qué pasó. Alil intenta comprender qué está pasando. Hakan ha atrapado a uno de los hombres de Sadik. Él intenta hacerla hablar. En ese momento entra Cemil. Songul y Tulayam dijeron que aprendieron todo. Hakan dice que intentarán por todos los medios solucionar la situación. Sadik dice que la carta escrita a Alil fue muy conmovedora. Sadik expresa que no está convencido. Luego dice, amas a tu esposa como loco. Alil sí, lo amaba mucho. Pero él dice que ya no me ama. Zeynep también dice que no ama a Alil. Entonces comienza el debate. Sadik se cansa de esta discusión. Los silencia. Hakan les cuenta a Songul y Tulayam lo que sucedió. Pero él dice que estas cosas deben quedar entre nosotros. Añade que están buscando por todos lados y están en contacto con la policía. Gulan entra en medio del ruido. Él pregunta qué está pasando. Songul supera la situación quitándole importancia. Saad pone a Alil a una nueva prueba. Él le da el arma a Alil. Él dice, dispara a Zeynep y vivirás. Alil dispara a Zeynep. Sadik dice que realmente no te importa esta chica. Alil dice, te dije que no la amo. Zeynep dice que me disparaste. Él piensa que a ella realmente no le importa. Pero Sadik dice que esta prueba ahora es diferente. Tiene a Alil atado. Por otro lado, Kumru está muy molesta por la situación en la que se ha metido. Sin embargo, Eren llevó la situación un poco más allá. Él invita a Umut a desayunar. Zeynep le dice a Alil, me apuntaste con un arma. Alil dice, quería protegerte. Sadik no cargó el arma. Él dice, entendí que ibas a hacer un espectáculo. Él dice que no quería que te hiciera daño. Zeynep, me di cuenta de que no me amas. Sadik llega a su lado. Que tengas buenas noches. Él dice, os separaré unos de otros al amanecer. Luego los deja de nuevo. Zeynep pregunta qué está diciendo este psicópata. La curiosidad de Alil lo inquietaba. Eren y Selma van al dormitorio. Eren no puede comprender la tranquilidad de Selma. Selma dice que quizá tengas razón. Démosle una oportunidad al señor Umut, dice. Zeynep y Alil hablan. Alil pregunta cómo me encontraste. Dice que lo encontré gracias a la ubicación que me enviaste. Iba a asignarle el puesto a Hakan. Pero cuando llamaste en ese momento, te dijo que debió haber sido un error. Zeynep dice que es bueno que haya venido a verme. Hakan dice que dijeron que conectamos el teléfono al perro. En ese momento entra el perrito. Alil pregunta cómo le quitaste el teléfono al perro. Zeynep dice que esto es un perro. Él dice que vino tras de mí. Alil, te dije que tendrías miedo. Has creado un vínculo con el perro.
Zeynep cree que tú me has dado coraje. Alil dice que hundí mis dientes en mi corazón para que ese psicópata no te tocara. Él dice, te amo mucho. Pero quiero que duermas, dice. Zeynep, ¿no dijiste que este tipo es un psicópata? ¿Cómo puedo dormir? Alil intenta aliviar la situación. Haz soñar a Zeynep. Él dice dónde quieres estar. Entre los cerezos, dice. Así que estás en Japón. ¿Qué tipo de vestido tienes?, dice Alil. Un kimono blanco puro. Vengo con un kimono con estampado de dragón negro, dice. Zeynep se queda dormida. Alil dice que tengo que encontrar una manera de sacarnos de aquí. Cuando el sol sale por la mañana, Alil le promete a Zeynep que saldrán de allí juntos. Mientras tanto pusieron a Alil a dormir con Éter. Luego se llevan a Zeynep lejos de Alil. Aunque Zeynep llama a Alil, este ya se ha desmayado. Selma se prepara para el desayuno. Pero prepara mal el desayuno. El Valor encuentra una manera de revertir esta situación. Tekin llega a Hakan. Dice que está dispuesto a ayudar a Alil y Zeynep. Hakan te dice que te mantengas fuera de esta situación. Tekin dice que no eres de esta familia. Gulan viene. Ella dice, ¿cómo puedes hablar así de mi marido? Hakan se aleja sin responder. Se dice que Gulan ni siquiera respondió. Llevan a Alil ante Zeynep con las manos atadas. Alil dice que tiene que mantener la calma o de lo contrario lastimará a Zeynep. Eren llega a la cocina para desayunar con Umut. Umut dice que no quiere empezar a desayunar sin la señora Kumru. Kumru viene vestido pobremente. Él hará cualquier cosa para que ella lo desagrade. Pero a Umut todavía le gusta mucho. Songul culpa a Tulay por el secuestro de Alil. Se desata una pelea entre ellos. Justo cuando Songul está a punto de caer del balcón, Tulay la agarra de la mano. Atan a Zeynep a un árbol en la carretera. ¿Has venido, Alil? ¿Estás conmigo?, piensa. Alil pregunta por qué me trajiste aquí. Sadik dice, no pude convencerme de que no amabas a tu esposa. Pero ahora dice que hay una solución definitiva. Dice que esta vez estará seguro. Alil cree que no te dejaré morir. Zeynep dice que está segura de que encontrará una manera de salvarnos. Ahora Sadik toma medidas para poner en marcha su nuevo juego. Este camión se moverá hacia Zeynep. Él dice que si puedes detener este vehículo, tanto su vida como la tuya se salvarán. Alil dice que el auto es tuyo y que te meterás en problemas si tienes un accidente por nada. Mientras tanto, Sadik suelta el freno de mano del coche. Aunque espera un rato, se pone delante del coche para detenerlo. Todo se vuelve cada vez más complicado en Windy Hill. ¿La acción de Alil fue realmente insensible o fue parte de un gran plan? ¿Cómo afectará el nuevo movimiento de Sadik a Zeynep y Alil? Y lo más importante, ¿qué pasará antes del amanecer? Nos vemos en nuestro próximo análisis del episodio para encontrar respuestas a todas estas preguntas. No olvides darle like al vídeo, compartir tus comentarios con nosotros y suscribirte. Cuídate. Adiós.